El cordobazo y las demás luchas obreras de Córdoba han evidenciado ante el país y el mundo la capacidad de movilización de un pueblo que, enfrentando con firmeza y valentía a un descomunal, rígido y violento aparato represivo, reclamó por la restitución de los derechos. ¿Por qué nos ofenden que nos digan brujas? Somos brujas, grandes brujas. Tenemos la sabiduría ancestral. Somos capaces de parir. Son las hijas y las nietas de las brujas que no pudieron quemar. ¿Me decís bruja? Gracias. Me gustaría incorporar fragmentos de un texto de Cora Gamarnik que se llama Instrucciones para mirar una fotografía. Y dice, buscar una foto y mirarla y volverla a mirar. Detenernos. Mirar lo que pasa dentro de la foto. Analizar su forma, sus planos, sus ángulos, su composición, sus puntos de fuga, sus luces y sombras, ver los personajes u objetos que están presentes, ver lo que pasa en el primer plano, ver lo que no está en primer plano. Mirar lo que la foto dice, grita o susurra. Mirar lo que la foto calla, oculta o no dice. Preguntarse, ¿qué transporta la foto? ¿Qué conserva? ¿Qué guarda? Escribir su historia, ver qué llama enciende, qué vacío deja, cómo punza, ver si late. Mi nombre es Soledad García Quiroga. Rememorar el Día del Cordobazo es recordar cómo marchábamos, caminábamos por la cañada, como trabajadores de educación, pero partícipes del gremio de la UPC. Fue un año, un día también, o 2 días, especialmente importantes para la clase trabajadora, porque manifestamos nuestras reivindicaciones y un profundo sentimiento antidictatorial. Pienso que siempre es posible, cotidianamente, transformar la realidad. Mi nombre es Isabel Guzmán. En el Cordobazo estaba en la Plaza de los Burros, en la calle Castro Barro. Tenía tan solo 14 años, me quedé sola, tuve que salir a trabajar. Mi madre nos había abandonado a mi hermano más pequeño y a mí, así que me tuve que hacer cargo de él y comenzar a trabajar en la industria del calzado. Siempre me comprometí por distintas luchas. Mi nombre es Patricia López, soy hija del negro Atilio, quien fue vicegobernador de Córdoba, fue secretario general de la CGT y presidente de UTA, Unión Tranviarias Automotor. El día del Cordobazo tengo los recuerdos como niña
que estaba con mi madre y mi hermano escuchando la radio porque sabíamos que algo iba a pasar en Córdoba. Yo soy Cristina Salvareza. La época del Cordobazo era estudiante de arquitectura y protagonicé, participé y me siento muy orgullosa de haber estado en el Cordobazo. Mi nombre es Susi Carranza. En la época del Cordobazo tenía 20 años. Estaba en Cintalux, una fábrica de lámparas de autos, junto a 200 mujeres que éramos altamente explotadas. Después del Cordobazo, nunca más volví a ser la misma. Pocas horas después, los 3 comandantes en jefe asumieron la conducción temporaria del gobierno. Se anunció que la presidencia de la nación sería asumida por el teniente general Juan Carlos Onganía. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el estatuto de la revolución y la constitución de la nación argentina. Y así no lo hicieron. Cuando vino Onganía de golpe, ahí sí que nos jodió lindo. Pues fue terrible, lo de Onganía fue muy bravo. Personal de informaciones de policía de la provincia procedió a la detención de una célula extremista. Vemos aquí parte del material secuestrado en la oportunidad. María Zaide El Gáname, profesora de Jardín de Infantes. Zulema Josefina El Gáname, psicóloga. Olga Ladis Escorza, estudiante de radiología de la Universidad María Esper de Maggio, casada con... Porque el Cordobazo fue el principio de una lucha que se venía gestando. El Cordobazo fue, digamos, una especie de, o sea, una rebelión ya premeditada que se venía viendo desde hacía tiempo. Yo creo que hubo un montón de pre-cordobazos, ¿no? Chiquititos. En el caso nuestro, en la Facultad de Arquitectura, en el 66, donde nos cierra la facultad. Y ahí quedamos todos en la calle. Esa calle es la que nos agrupó, la que nos llevó a los barrios, la que nos juntábamos con los profes que no podían ni siquiera entrar a la facultad. Porque eso es lo que nos pasaba en aquellos años de la 68, 69. Se empezaron a cerrar la fábrica, se achicó la industria, empezaron a cerrar los comercios. Vos empezabas a ver la bajada de persiana. Persiana que se baja, obrero que queda en la calle. Y ese obrero tiene que salir a buscarla todos los días. Y esa política represiva que tendió a comprimir la rebelión del pueblo fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazos y atacar al movimiento obrero no solo en sus protestas públicas, sino en todos sus derechos. Abren la facultad al año siguiente, en el 67, y empezamos ya de lleno a trabajar en lo que es el taller total. 2,5 millones de déficit de vivienda había en el país. Por lo menos la mitad estaba en Córdoba. Taller total es un cambio en las estructuras académicas de la universidad. Tenemos que democratizar la educación, en este caso en la universidad. Que era una forma de demostrarle al gobierno, y que eso lo vi muchos años después, porque me enteré que estábamos en un gobierno de facto.
No tenía idea, la verdad no tenía idea. Con esa edad no tenía idea. Sí había un cierto que hasta cierta hora podés estar en la calle y todo eso, pero no lo tomabas con una dimensión de adulto. Era un poco la emoción de decir lo que se venía, pero ya se venía hablando del año anterior, de que la reivindicación de los salarios, digamos, de los derechos de los trabajadores. Pero no podíamos estar trabajando solamente en lo académico si no escuchábamos lo que pasaba afuera. Y afuera todos los días había una marcha, una huelga, paritarias. Y empezamos a ligarnos a estos movimientos sociales porque íbamos a un barrio y veíamos que la gente estaba en una asamblea y con alguna reivindicación de barrio, de la fábrica, de los pedidos de transporte urbano. Partíamos distintos grupos según las facultades a distintas asambleas. Y ahí íbamos escuchando que la problemática de la fábrica era la misma que teníamos nosotros en la facultad, ¿no? Y entonces empiezan a surgir estos vasos comunicantes, digo yo, ¿no? Y ahí surge la famosa frase de Agustín Tosco, que dice: obreros y estudiantes unidos y adelantes. Yo lo siento como, digamos, era el comienzo de tener conciencia de lo que éramos, de lo que debíamos hacer. Hacernos respetar como seres humanos, como personas, si realmente queríamos una democracia, pelear por ella. Eso es lo que me enseñaron a mí. Buenos días, señores. ¿Podrían explicarme cómo es la situación en el interior de la planta? Se ha tomado esta medida de fuerza para hacerle ver de que nosotros estamos siempre en la lucha y que deseamos una mejora para todos, que es lo lógico. Las mujeres éramos muchas en todas las fábricas en Córdoba, porque si vos te vas a Ilasa, en Ilasa, no sé, eran como 200, eran un montonazo. En la fábrica del caucho había mujeres. En la fábrica del calzado, yo también trabajé en la fábrica de calzado. Y en la fábrica de calzado había, en todas las fábricas de calzado, en realidad las mujeres eran las que trabajaban, las aparadoras, las que estaban en empaque. Los hombres estaban más en mantenimiento. La industria del calzado, en aquellos años, en la década del 60, siempre tuvo empleados menores de edad y sobre todo mujeres, muchas más mujeres. En una fábrica era un 70% mujeres y un 30% varones, siempre. Es mentira que no había movimiento feminista, sí lo había. Las compañeras de Ilasa tenían en sus paritarias una lucha feminista, pero terrible, porque no eran las mismas paritarias para los hombres que para las mujeres. Había diferencias. Cuando yo entro a trabajar a la fábrica, el primer planteamiento que me hacía era, vengo porque quiero tener un ajuar digno, lindo, con un vestido blanco, anillos. Es más, soñaba con un anillo con brillante. Tenía 20 años. Estaba de novia hace mucho tiempo. Y bueno, cuando entré a la fábrica, pucha, qué distinto que era de lo que yo había pensado realmente. Y entonces, al trabajar en la industria, te das cuenta, no tenés dónde comer, que tenés que sentarte. Nos sentamos dentro del baño para comer. O sea que era feo. Y que no tenés un comedor cuando ves que se amplía y se amplía la fábrica y se hace cada vez más grande, con más espacio. Y que bueno, inclusive, mira, lo que me viene a la mente es que sí, los varones sí tenían un salón para descansar, tomar café y comer. Pero nosotras no. El primer día de la fábrica todo muy bien, pero claro, vaya al horno, póngase en ese horno. El horno estaba a 800 grados y yo me quemaba hasta las pestañas. Tenía, bueno, en buen criollo, las tetas quemadas, la panza quemada, los ovarios chorreaban sangre en cada menstruación, como si tuviera un río. Era espantoso. Entonces uno va escuchando todas esas cosas y vas tomando conciencia de que sos un obrero. A veces me tocaba trabajar hasta 15 horas, 18 horas. Yo trabajaba en Barrio Pueyrredón.
Y vos decís, la pucha, te están diciendo que están ganando algunos sindicatos están ganando las batallas a la patronal para tener un espacio de descanso, que tenés que tener descanso por esa cantidad de horas de trabajo, que tenés donde comer, por lo menos, aunque sea un tablón y donde sentarte y no en el piso tirado. Entonces eso también te va dando vuelta la cabeza. La explotación de las mujeres era muy grande. ¿Por qué? Porque a lo mejor a un hombre le pagaban de la época, pone 30 pesos, y a las mujeres le pagaban 10. Entonces le rendía mucho más a las patronales el trabajo con las mujeres. ¿Vos cuando te sentís, cuando has empezado con una idea desde muy chica, como me pasó a mí, de que había una profe que a mí me decía que las mujeres no tenemos protagonismo, que por qué tenemos que ser así, porque no estamos a la misma altura, o eras maestra o eras enfermera, porque esa era la otra, no tenía un protagonismo grande dentro de la sociedad, digamos, nada más que la abnegada madre que criaba a sus hijos. Yo creo que a la semana de estar en la fábrica, para empezar, ya vi que podría salir el vestido de novia seguramente de ese trabajo, pero que no era muy digno porque estaba reventada, venía memoria. Además, mi papá me había dicho, en esa fábrica no vas a durar, vos no te vas a levantar temprano. Bueno, ya era un desafío entre padre e hija única. Pero después aparecen estas compañeras que hoy yo me doy cuenta que eran compañeras que estaban proletarizadas, ¿no? Que venían de la universidad con otro lenguaje, que empiezan a despacito como a abrirnos un poco la mirada, ¿no? De, bueno, vos que estás sentada acá, sí, bueno, vos estás en este sector, pero porque es el más cómodo, pero igual te están explotando. Sí, no utilizaban la palabra explotación, por ejemplo, ¿no? Y así fue como de a poco me fui entrando más en y planteando con ellas, charlando, nos veíamos estas diferencias, estas cosas que nos estaba pasando, que a muchas les parecía normal. Si trabajas en una fábrica de vidrio donde los vidrios se revientan, lógico es que te quemes, y lo planteaban desde ese lugar. ¿Por qué? Porque también había muchas chicas que eran sostén de familia, madres solteras, chicas que venían del campesinado, de Río Segundo, de Bower, de Malagueño. Entonces ellas, dejar de estar en el campesinado para pasar a ser obreras era un avance grande. Y bueno, un poco es esta la historia de las mujeres desde la fábrica y cómo las mujeres vamos dejando, algunas, por suerte, y vamos arrastrando al resto de las mujeres, vamos dejando esta cosa de lo privado de la mujer hacia dentro de la casa para convertirlo en lo político, ¿no? Para decir lo personal es político. Me interesa mucho trabajar sobre el vínculo que hay entre la fotografía, la historia, la memoria y el género. Y justamente creo que son las efemérides oportunidades ideales para revisitar los acontecimientos, celebrando las memorias. No como algo cristalizado, sino la memoria de lo pendiente, trayendo al presente distintas voces silenciadas y hacer con ellas un ejercicio de memoria colectiva profundo y enriquecedor, de manera que cada voz narre un fragmento que complete una historia, un suceso, una foto, para hacer visible lo invisible y también visible lo visible, es decir, mirar lo que se ve, mirar con intención afectiva, crítica, reivindicatoria. Mi casa siempre fue muy humilde. Entonces mi madre venía en esos personajes y mi madre medio se sentía cohibida, que no había muebles, cosas, o sea, era muy simple. Pero era el único lugar donde podían estar tranquilos, que nadie estuviese escuchando ni podían hablar tranquilos. En un momento, en mi casa, que la cocina está ahí nomás, pegada al comedor, mi madre escuchó y se dio cuenta de la situación de que sin transporte nadie podía llegar al centro.
y nadie podía llegar a sus trabajos. Entonces, ¿dónde iban a estar los obreros? En sus casas, nada más. Entonces, por eso les dijo, muchachos, no, esto no es así. Atilio, hay que hacerlo después de las 10 de la mañana, como sorpresivo, y salgan. Que salgan todos, de cada uno de su trabajo, de su fábrica. El gobierno decreta feriado, el paro se realizará el próximo martes a partir de las 10 de la mañana. Tiene las características de paro activo. Se va a realizar a partir... En sí, lo que se estaba preparando era un gran acto donde realmente se formaba una unión entre obreros, entre estudiantes, o sea, de esa manera lo que ellos estaban programando. Los últimos ómnibus del servicio urbano se retiran ya vacíos y el centro va quedando prácticamente desierto minuto a minuto. Faltan segundos para las 10. Ya prácticamente el movimiento ha cesado aquí en el centro de Córdoba. Cada facultad tenía un rol en el Cordobazo. Estoy hablando del sector estudiantil. En el caso de arquitectura, nos designaron, yo me sentía tan poquito ahí, que hiciéramos folletos a cómo se doblaba un clavo Miguelito para que quedara siempre parado, ¿sí? Cómo se armaba con una botellita de Coca-Cola, una molotov para tirar. Dónde se llevaban las bolitas, por ejemplo, para que no rompieran los bolsillos. Era un cuadernillo con todo lo que nosotros podíamos dibujar, que como era... Nos reducían a buenos dibujantes, digamos, ¿no? Sé que en abogacía tenían también folletitos escritos en donde explicaban cómo prevenir un allanamiento, cómo no permitir que entre la policía a allanar si no tiene una orden. O sea, los compañeros de abogacía llevaban impresos a los barrios que les había tocado directivas y cosas específicas de su carrera. Y bueno, y era un momento muy difícil en el cual teníamos que recurrir a la defensa, ¿no? Y además transmitirla. Más que el día del Cordobazo, el cual hago un esfuerzo para recordarlo acá porque es necesario para la memoria colectiva, me acuerdo mucho de los días previos, de las movidas previas, de haber ido al Clínicas. ¿Qué hacía yo en el Clínica? Bueno, no sé, habremos ido a colaborar, de algunas ollas populares que se armaban y íbamos a llevar comida. Bueno, partimos el día anterior a esos barrios del norte, Talleres Oeste, Villa Salay. Nos esperaban con comida, lugar para dormir y pasar la noche. Hicimos una asamblea muy, muy grande y bueno, dormimos y con la radio pendiente y una moto que iba y venía, y trayendo las novedades, lo que estaba pasando en Córdoba. Yo creo que para mí se dio el Cordobazo de decir la expresión, no me reprimís más, no más, yo voy a salir y voy a estar con otro. Él estaba siempre peleando por los trabajadores. Y cuando del gobierno de algún lado les frenaban cosas y les decían que no, y no, y no, entonces él ya se ponía, decía, bueno, acá les paro Córdoba y se terminó. Entonces mi mamá le decía, tranquilízate, cálmate, no me llevan el apunte, entonces ya, paramos Córdoba y así los vamos a hacer escuchar. Reitero, a las 10 de la mañana y ya comienza la salida de todos los obreros, que serán aproximadamente 5.000. Ya parten todos, reitero, hacia la Plaza Pelzarfield, donde se va a realizar la concentración. Cada uno venía los muchachos de la fábrica, venían de Renault, los estudiantes por la avenida Colón. O sea, de esa manera para que el acto que iba a hacer en la CGT, en la Vélez Sarsfield, ahí mi padre los iba a esperar y cada uno venía con su gente, ¿no? De todos los barrios, de todas las fábricas, empieza la movilización hacia el centro. Estábamos reunidos con algunos alumnos del Irigoyen en la Plaza de los Burros y ahí se iban reuniendo los alumnos de la secundaria del Manuel Belgrano. En la puerta de la fábrica en la que trabajaba, en la fábrica primero Sindelux y después Lesa. En el momento del Cordobazo todavía era Sindelux. Cerrando el acto habla Agustín Tosco, secretario adjunto de la CGT y secretario general del sindicato de Luz y Fuerza.
Y mucha gente que fue llegando, pese a que yo no recuerdo que hubiera una convocatoria abierta así de la UPC. Pero nosotros nos autoconvocamos como Delegación Capital, que tenía una masa importante de afiliados, porque habíamos estado oteando, mirando, dando vueltas por los plenarios de la CGT. Y ya sabíamos cómo venía la mano, sabíamos que era paro activo, sobre todo muchas mujeres, una masa de mujeres. Salimos con 5 compañeras y fuimos a encontrarnos con los chicos o los muchachos de aquella época de EPEC. Para empezar a marchar por la Avellaneda para la Plaza Colón, que ahí se iban a encontrar, ¿no es cierto?, con los estudiantes del Carbo también, con los secundarios del Carbo. Estábamos en esta casa con mi madre y mi hermano. Temprano ya nos preparaban para llevarnos a la casa de nuestros abuelos, porque se sabía que iba a ser un día bastante difícil. Para hablar de un paro activo, que iba a ser el 29 de mayo, se logró que fuera esa fecha, y muy movilizado, se llenó de gente. Y veo que venían con una bandera argentina, por eso la historia de la bandera. Este regalito es esta foto que la están publicando en todos los diarios. ¿Te acordás? Esta foto la hicimos cuando te entrevisté en la otra casa. Cierto. Y era en la otra. En la otra casa. Sí, esta foto con esta foto que la tenés en la mano. Y veo que venían con una bandera argentina, 3 jóvenes, y le digo, ay chicos, discúlpenme, le digo, me quedo sola, soy bancaria, miren, me llamo así. Sí, compañera, sí. Y ahí es donde yo me agarro de la punta de la bandera y marchamos. Y vemos que las cadenas, en una estaban flojas. Y le dice, saquemos las cadenas y vamos con las cadenas rotas. Entonces ya era un cuadro patrio. Las cadenas rotas. Construyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Ya empezamos a tener noticias de que no se podía llegar a la CGT, por lo cual habrán sido 10:30, 11, eso más o menos. Y empezamos a ir por la Cañada, como quien dice, orientación hacia Colón, que es donde finalmente terminamos y fue la gran movida, etc. Frente a la plaza ya había mucha gente cuando nosotros llegamos, y estaba la confitería oriental, que la habían roto ya los vidrios, estaba en la esquina de Colón y Avellaneda. Fue un ícono en su momento, ¿no?, para la clase alta, la confitería. El colectivo en esa época pasaba por la puerta de mis abuelos y nos dimos cuenta, ya no pasó más. Bueno, ya está el paro. Prendieron la radio y ya se escuchaba que gente se estaba juntando, que estaban llegando gente en el centro, salían el comercio, que se cerraban los comercios. En esa época no había, la Cana tenía walkie-talkie, nosotros no teníamos forma de comunicarnos y demás, pero siempre alguien nos daba noticias. Y cuídense chicas, me hace acordar ahora que hay que cuidarse, decían, cuídense chicas. Y éramos chicas y también hombres, pero siempre nos decían chicas. Estábamos mirando ahí, como hacíamos que miramos con las vidrieras, con las chicas, y agarra y viene un policía. Dice, señorita, dice, no ande por acá. Porque dice, acá se va a armar una, dice, y no es conveniente que esté usted acá. Yo andaba con tacos bien altos, bien vestida, entonces no daba la sensación de que anduviera haciendo lío. A mí me sacaron afuera, después ya sentí el hecho de que mi madre empezó a llorar y empezó mis tías a ponerse, no te pongas mal, no, ya va a estar bien, pero sentí lo que está pasando. O sea, fue cuando fue la muerte de Menem, que ahí fue que ya empezó las cosas diferentes. Yo después me acordaba de que algo malo estaba pasando, ¿no? Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar, y un compañero obrero nuestro,
sin haber llegado al centro. El caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y bueno, ya la caballería había empezado a reprimir. Así que bueno, como pudimos y medios dispersos llegamos al centro. Sí, se había iniciado la represión. Nos encontramos con algunos autos quemados. Cuando comenzamos a tirarle bolitas a los policías, que sabíamos que no íbamos a hacer gran cosa, digamos, pero sabíamos que los caballos no podían andar con las bolitas. Y eso fue una de las diablonas de una chica de 20 años. Pleno centro, Rivera, Indarte y Rioja. Aquí los obreros de la metalúrgica han hecho una barricada y han encendido fuego. Y cuando nosotros ya estábamos con la noticia de que ya bajábamos, ya López Ofrán ya estaba organizando la entrada del ejército a Córdoba. Entonces se precipitaron todos los hechos. Nosotros nos apuramos, veníamos con toda la gente del barrio y bueno, y cuando quisimos pasar por los puentes, estaban todos los puentes ya cerrados y entonces no nos quedó más opción que cruzar el río. Y lo cruzamos por el lado del Clínicas, de la cervecería Córdoba, y bastante agua traía y fría estaba. Por ahí pasamos y salimos y nos dicen, está entrando el ejército, ya tienen que meterse en algún lado, resguardecerse, cambiarse la ropa, porque esto va para largo. Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado. Había una gran concentración de estudiantes viviendo en el Hospital de Clínicas, no solo de estudiantes de medicina, sino de todas las carreras, porque era un barrio que tenía las características de casonas grandes, venidas a menos, y que se habían convertido en pensiones, donde sus dueños daban habitación, comida a los estudiantes. Era un barrio como que reunía todas las características, ¿no? Para que habitaran estudiantes, ¿sí? Y conviviendo con la gente del barrio, obreros de la cervecería Córdoba que estaba allí. El Clínica se tomó, estaban en los techos. Mi compañero, que está desaparecido, está en una foto tomando la parte de arriba del... como en la reforma del 18, que tomaron el Clínica. Es como simbólico de la universidad, me parece, ¿no? Llueven piedras desde los techos. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov, y la policía contesta con disparos. De los techos tiraban maderas, había calefones viejos en los techos, había muebles viejos y los tiraban a la calle, madera, de todo, para hacer barricadas. Fueron unas barricadas hechas así, ahí estábamos trabajando obreros y estudiantes, ¿no? Yo creo que el Cordobazo fue eso, ese encuentro de todos, y de dos potencias grandes. Primero, el obrero y el estudiante. En aquel tiempo eran muy importantes las dos cosas. Y a lo mejor algunos éramos marxistas como yo, leninistas y después trotskistas, y otros eran peronistas. Y en ese momento había una unidad tan grande entre todos los trabajadores que desgraciadamente con el tiempo y con la dictadura del 76 se perdió. El pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Superó a la fuerza de la represión y tomó la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso Cordobazo. El Cordobazo y las demás luchas obreras de Córdoba han evidenciado ante el país y el mundo la capacidad de movilización de un pueblo
enfrentando con firmeza y valentía a un descomunal, rígido y violento aparato represivo, reclamó por la restitución de los derechos. Y el cordobazo concretó que solo no podía hacer nada, que nada vale llorar y lamentarse de las injusticias si no tratamos de cambiar esas injusticias. Para mí, yo analizándolo con el tiempo, yo dije que era como que los que venían de distintos partidos olvidaron eso y se pusieron todos juntos por una sola causa. Fue un día muy fuerte, muy desbordado, muy que no lo habíamos vivido. Bueno, estábamos en plena dictadura de Onganía, o sea que represión habíamos vivido en la universidad, en todos lados. Yo a mí me agarré una vez en Buenos Aires, terrible, antes del cordobazo, qué sé yo. Pero ese día fue un día luminoso, en cierto modo, porque a la vez teníamos tantos sueños de que pasara algo. Yo creo que hasta sentíamos que podía caer la dictadura. Nadie lo explicitaba, no decía, abajo el imperialismo y cae Onganía, no era así. Pero en nuestra fantasía, nuestros sueños, nuestros deseos, estaba eso. Y lo recuerdo como un día fundamental en la historia popular, en la historia de Córdoba en particular, porque si uno quiere marcar hitos, la reforma universitaria, el cordobazo, el viborazo, Citrax-Citram. Entonces, no quiero repetir algo, pero me suena que es importante marcar que hubo un antes y un después. Es más, hay compañeras, y creo que en el libro lo marcan, que dicen, para mí fue un antes y después del cordobazo, en mi vida, en mi militancia, en todo. Yo no fue un corte, fue quizá una integración en otros aspectos, y el conocerlo, Eduardo, fue muy fuerte. Y bueno, fue un cambio de todo en mí. Me significó que yo me definiera políticamente y empezara a militar ya organizadamente y buscando un lugar para militar. Y ese lugar lo encontré en el PRT, en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Yo creo que hubo tanta expectativa en lo que podíamos lograr con 2 días de paro, de huelga, de lucha ciudadana, de gente aportando lo que tenía, un pedazo de andamio, un mueble, lo que fuere para las fogatas, que quizás el dolor por lo que no está o no fue es lo que mueve a mucha gente. Yo no puedo quedarme en eso. No me alcanza, como no me alcanza la revolución que no hicimos. Te sentías protagonista de un cambio, creías en el otro, creías en el triunfo de lo que estabas haciendo, en que todo iba a ser positivo. El cordobazo es sumamente importante para antes y para ahora y para el futuro. A mí no me lleva al ayer, me lleva al hoy, porque mi preocupación es cómo transmitimos lo loco que fuimos, los sueños que tuvimos, las ganas de hacer cosas, la revolución cercana. Entonces hoy, yo digo, estamos tan en las antípodas. Yo milito en derechos humanos, un montón de cosas, o sea que no estoy alejada de los jóvenes, soy ambientalista, además de estar en el tema feminismo. Pero o sea, es que yo, más que resignificar, revalorizar, interpelo todo lo hecho, pero no lo interpelo desde el lugar ni del aburrimiento ni del arrepentimiento. Lo interpelo desde decir, ¿qué miércoles hemos dejado? ¿Qué pudimos haber hecho que a la vez sirvió para los sueños siguientes? Soy Susi Carranza. Hoy milito por una vejez sin estereotipos. ¿Desde dónde? Desde Fuerza Mayor, Círculo de Tambores.
Soy Patricia López, soy parte de un grupo de mujeres que fuimos marcadas por la historia. Soy Isabel Guzmán, soy feminista. Aún recuerdo cuando empezamos a juntarnos y empezamos a armar esto de la Marea Verde, del movimiento de mujeres y de los encuentros nacionales. Cualquier lugar que haya una chispita de esperanza de que alguien quiera cambiar esta sociedad, hay que ocuparla. Ocuparla, contar la experiencia, contarla con los errores y los aciertos. Soy Soledad García Quiroga. Nunca dejé ni dejaré de defender los derechos humanos y los proyectos colectivos. Esta es mi vida. Queremos que respeten nuestros derechos. Queremos caminar por las calles tranquilas, sin que nos violenten, sin que nos limiten y sin que nos exijan ser muñecas. Cuando vos venís con todas esas ideas y pasaste por el Cordobazo y pasaste por tantas cosas, entonces vos seguís pensando esto y ya tenés otra mirada, sos feminista sin darte cuenta. Hoy yo creo que el feminismo y los feminismos somos diversos y somos tantos que es maravilloso. Y me puede emocionar y me emociona la juventud movilizada, pero creo que tiene que haber una cristalización de un vínculo muy fuerte con la conciencia social y colectiva en el marco de la defensa de los derechos de las mujeres. Pero también nos queda un camino largo por recorrer en cuanto a lo que tiene que ver con la violencia de género. Y tenemos que aprender las mujeres a ser más solidarias entre nosotras, más sororas. Siempre fui delegada docente en las escuelas urbanos marginales en las que estuve y fui transmitiendo y como me elegían, por algo me elegían como delegada, había confianza y le decía, mira, ser delegada en la época nuestra era ser un desaparecido, ¿viste? Pero lo más maravilloso de todo esto es que aparecen grupos que toman nuestra lucha. Todo lo hacen los nuevos grupos que van surgiendo. Lo que pasó con estas adolescentes que pasaron arrasando con todo, eso me encantó, es maravilloso, porque esta es la juventud que necesitamos, esta es la juventud que queremos y que va a pelear por sus derechos y que va a lograr con su lucha muchas conquistas más. Y reivindico hoy que esta variedad de feminismos va a cuajar en algo muy importante e iluminador, pero que tiene que estar ligado a lo socioambiental, que tiene que construir un paradigma nuevo, que está construyéndose concretamente. Hoy la realidad ni de los partidos políticos, ¿qué le dicen a estos chicos que circulan por nuestra vida? No le dicen nada. Y es posible que pasen cosas terribles con la no política. Como queríamos nosotros hacer una revolución, hoy será una revolución pacífica, será una lucha nacional, progresista, con los sectores trabajadores incluidos y muchos más, pero será si liga lo socioambiental, por ejemplo, los dos fenómenos, a los feminismos. Digo, bueno, llegará, quizás esta generación no, pero la otra que tome esas consignas de luchas tan honestas, ¿no? O sea, los mandatos de las abuelas, que seríamos nosotras, están buenísimos, pero ellas tienen su propio camino. Y ese tránsito que todos lo hemos hecho en la militancia con idas y vueltas, tiene que tener un sesgo propio. Es malo, tiene, pero creo que va a confluir en algo muchísimo más amplio que esto que vemos. Es un deseo, ¿no? Quizás no es una perspectiva muy científica la mía, pero es un deseo. No aflojar, continuar, profundizar. Nosotros ahora estamos luchando que se vuelva a hacer el taller total en arquitectura, no solo en arquitectura, en todas las carreras. Estamos nosotros los viejos. Damos conferencias, vamos a las facultades y contamos que fue el taller total.
La fundación nuestra es todo el objetivo principal es la inclusión laboral y el cuidado de los trabajadores. Y ahora, actualmente, el sentir mío es ayudar a las ONG. Yo tengo la fundación y soy presidenta de una federación. La federación es realmente el apoyo a todas las ONG que somos los brazos que trabajamos en los barrios. Siento que es lo que él hubiese deseado hacer en esa época. Pensar en el más humilde. Y viendo qué es lo que podíamos hacer. Entonces dijimos, si tiramos un encuentro. Primer encuentro lo tiramos y dijimos, por marketing lo vamos a hacer en Mar del Plata. Mar del Plata es conocida por, es Mar del, en aquellos años es Mar del Plata. Y bueno, y vamos a escribir el estatuto, y vamos a escribir las leyes. Va a ser horizontal, plural. Nos juntamos ese año, nos volvimos a juntar al otro año, hasta que en el 86 se hace el primer encuentro. En 2003, por un hecho gravísimo que nos pasó a las mujeres cordobesas, que fue la cuestión del violador serial que estuvo atacando en la universidad a todas jóvenes que encontraba, y acá en la zona sur a muchas jóvenes de este sector. Entonces con las mujeres nos encontramos acá en el barrio y decidimos que en este barrio las mujeres no se tocan, salvo que ellas quieran. Y bueno, ahí armamos el grupo que hoy se llama Huellas de Brujas, y dijimos, bueno, a ver, vamos a ir al encuentro nacional. Y ahí descubrí, a pesar de que había sido feminista, siempre, nunca supe que era feminista. Ahí descubrí que era una feminista silvestre. Entonces yo le dije a las chicas, ¿saben una cosa? Soy una feminista silvestre. ¿Por qué? Porque ni siquiera leí jamás un libro de feminismo, pero sí leí libros que tenían que ver con la Reader, con otras mujeres que habían hecho feminismo en Estados Unidos y en otros países y que yo no sabía que eran feministas. Y nosotros fuimos un grupo de mujeres que habremos sido unas 50, 70 mujeres que empezamos con esto porque estuve en la primera comisión que se armó en Mar del Plata para armar este encuentro y dijimos que Dios nos ayude y si nos va bien se hará otro año. Este año tendría que ser el 37 encuentro y no paramos nunca, y a pesar de todo lo que pasa en el país. Primero, autoconvocado, autogestionado, plural, quiere decir que no hay una cabeza. No puede entender ningún gobierno que cómo puede ser que haya un movimiento como el que tenemos, que ahora estamos juntando más de 150.000 mujeres en un encuentro, que no dependan de nadie. Yo hoy milito por una vejez activa. Porque las viejas estamos como un poco separadas del resto de la sociedad, un poco olvidadas a veces algunas por la familia, olvidadas por el Estado y el gobierno. Porque las jubilaciones que tienen la mayoría de las mujeres, hayamos trabajado o no, son paupérrimas. Es muy doloroso llegar a viejo después de haber dejado en esta patria la vida. Yo te lo voy a definir en 2 palabras. Son las hijas y las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Eso. Nos tuvimos que tomar el nombre de bruja. Antes nos decían bruja y era un insulto. Hasta que nosotros dijimos, porque hay huellas de bruja, hay grupos que se llaman huellas de bruja, otras las brujas caminantes. ¿Por qué? Porque cuando dijimos, ¿por qué nos ofenden que las digan brujas? Somos brujas, grandes brujas. Tenemos la sabiduría ancestral. Somos capaces de parir. O sea, ¿me decís bruja? Gracias. Gracias, estás reconociendo mi conocimiento. Yo fui presa de la cárcel del Buen Pastor y no fuimos los pastorcitos, fuimos las ovejas negras que resistimos y nos fugamos.
Y esto de bruja es lo mismo. Está perfecto. A veces me preguntan, ¿por qué militaste? ¿Por qué militás? Y nunca dejaste de militar, como dijiste vos. No. Creo que mi vida es la militancia también. La de la pasión por transformar la realidad. La de la pasión por hacerle sentir a los demás que es posible. Cada día es posible cambiar cosas. Voy a dejar de militar el día que ya no pueda caminar, el día que ya no pueda pensar fundamentalmente. Nos tenemos que ver todas como hermanas, como compañeras, y bueno, trabajar en círculo, simplemente. Eso creo que es. Muy hermoso. Muchas gracias. Por nada. Gracias a vos. Me gustaría compartir un texto llamado La chica del poste. Dice, ¿quién eras? ¿Qué idea poderosa te hacía correr con zapatitos bajos, minifalda y un poste en la mano por las calles? ¿Qué fuego estabas por prender? ¿Qué mandatos tuviste que romper? ¿Qué expectativas defraudaste? ¿Qué destino marcado torciste? ¿A dónde corrías con semejante poste? Tan linda, tan suave, tan insurrecta. ¿Cuánto costó cargar ese poste? Prender la fogata, bancar la madrugada. Tus compañeros, que hablaban del hombre nuevo, ¿hablaban también de vos? ¿Hablaban de la mujer nueva? ¿Eras vos? Todo estaba empezando, todo estaba a la vuelta de la esquina. El amor, la militancia, la revolución. Yo creo que las mujeres cuando descubrimos lo que es la opresión y la explotación, nunca volvemos atrás. Yo después del Día del Cordobazo nunca más volví a ser la misma. La lucha que yo llevo ahora en adelante es tomar la posta que me dejó mi padre y realmente llevar las banderas que Eva nos puso. Para mí, en aquel tiempo ayudábamos. En ese tiempo somos protagonistas, totalmente. Somos la protagonista. Yo creo que la militancia la mueve mucho el deseo. Soy de las que pongo pasión y deseo en las búsquedas, en la investigación. Yo no puedo decir ya más, yo hago esto. Yo siempre trato de involucrar a más gente, ¿no? Para poder cambiar el yo por el nosotros. Porque si no, no vale la pena. ¿Qué pasó después? ¿Sobreviviste a la cacería? ¿Con cuántas heridas? ¿Con cuántas ausencias? ¿Con cuánto dolor? ¿Qué queda de eso? ¿Dónde están las barricadas hoy? ¿Qué cosas merecen hoy tu barricada? ¿Por qué cosas habría que ponerse a correr hoy?